para la clase del día de hoy. Vamos a orar. Dios bueno, gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor. Gracias por amarnos tanto, darnos una nueva oportunidad y no solo eso, sino un nuevo estilo de vida, una nueva manera de hacer las cosas. Y Padre, hoy que queremos estudiar el Evangelio de Marcos, te pido que tú nos puedas acompañar, que tú nos puedas guiar, que la manera en que veamos tu palabra sea lo que tú nos quieres decir, Señor, no lo que nosotros queremos escuchar o entender, sino lo que tú nos quieres decir el día de hoy, y que así sea a través de ella y a través del Espíritu Santo. Quédate en control de todo, Padre bueno, te lo pido y oro en Jesús. Amén. Y así es, pues ya dimos la introducción la semana pasada, justamente de estas clases que vamos a tener. Sí, está bien, ¿verdad? No me trabé ni nada. Es que digo que hay como unas fallitas por acá. Ok, bueno, que va a ser nuestra serie de clases. Ya vimos muchos detalles que de repente pueden parecer no importantes, pero justamente ahora que ya vamos a empezar a estudiar el Evangelio, vamos a ver qué relevante es. A ver, ¿de qué detalles o qué parte de ese contexto que vimos la semana pasada te acuerdas mucho? Pónmelo ahí en el chat, porque sí vimos varias cosas importantes del Evangelio de Marcos. Fue una clase un poquito más académica porque vimos algunos detalles. Entonces te pido que ahí me puedas poner, y si no estuviste, no te preocupes, las clases están ahí en YouTube, pero te animo a que puedas estar, ¿ok? Para que podamos juntos aprovechar estas plataformas, estos medios. Entonces, a ver, ponme ahí en el chat, porque vamos a estar viendo Marcos y va a durar un ratito, porque estudiar de una manera expositiva un evangelio o cualquier libro, pues lleva un rato. Entonces, a ver, ponme ahí en el chat de qué te acuerdas. Y si no te acuerdas de nada, tache. No, hay que ponerle atención porque para eso es. Y acuérdate que el chiste no es nada más que se quede ahí, sino que podamos ver, pues ya hacer lo nuestro. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Se centra en los gentiles, perfecto. Las memorias de Pedro, ¿no? Yo creo que ese es uno de los detalles muy importantes. Marcos realmente no estuvo ahí, no caminó ahí, pero son las memorias de Pedro. Fue muy fiel y apoyó a los apóstoles, exacto, la humanidad de Jesús, varios contextos históricos. Ahí está. Gracias hermanos por participar. Pues ya sé que lo que queríamos era entrar a las escrituras y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. La clase del día de hoy se llama Se trata de él, ¿ok? Todo va a ser con respecto a esta serie, pero esta clase, cada clase va a tener un título y la clase se llama Se trata de él. Pues vámonos luego a las escrituras. Marcos 1, del 1 al 8. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y qué manera de empezar justamente el Evangelio. Te dije que uno de los detalles importantes del Evangelio de Marcos es que se va directamente al ministerio de Jesús. O sea, luego, no habla de la genealogía de Jesús, porque para la audiencia no era importante como para los judíos, no habla de la niñez de Jesús, sino inmediatamente dice comienzo del Evangelio de Jesucristo. Luego se va a la acción y ahorita lo vamos a ver más específicamente. Vienen unas profecías porque el primer personaje que aparece, ¿quién es? Juan el Bautista. Y luego me hace pensar en que las cosas de Dios se cumplen. Todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios apuntaban a este momento. Y ahí hay dos ejemplos. Una escritura en Malaquías, una escritura en Isaías, donde está apuntando, hey, va a pasar esto, estén listos, ya está llegando.
Y no sé qué tanto eso nos anime a pensar, Dios tiene tiempos perfectos para cada cosa en nuestra vida. De repente puede tardar o en nuestra perspectiva tardar demasiado. Aquí ya habían pasado muchos años de la historia del pueblo de Israel con Dios. Y a través de muchos profetas Dios les había dado, pues eso, ¿no? Profecías, cosas que iban a pasar en el futuro, pero ya estaban pasando. Y me hace pensar dos cosas y que reflexionemos en esto. Una, ¿qué tanto creemos todavía las promesas de Dios? ¿Qué tanto las estamos esperando, las que no hemos visto? ¿Qué tanto estamos ahí dispuestos a esperar los tiempos adecuados de Dios? ¿Y qué tan pacientes somos también? Porque de repente somos, ya lo quiero, y si no, hacemos berrinche. Hacemos berrinche y ya no quiero saber nada, ya no quiero ir a la iglesia, ¿para qué oro? ¿Para qué leo? Si nada pasa. Aquí había pasado mucho tiempo, pero si Dios dijo algo, Dios lo va a hacer y Dios lo va a cumplir. Y esa es una realidad en las profecías. ¿Qué dice? Que aparece Juan bautizando. Te dije que esto era un libro, un evangelio de acción. Que sale bautizando luego, y dice que era un bautismo de arrepentimiento. Creo que esta es una palabra muy importante y por eso quiero que repasemos un poquito de qué se trata esta palabra. Porque la vamos a ver muchas veces, es una palabra que también la vamos a estar leyendo muchas veces en la Biblia, y creo que es importante que entendamos esta palabra del arrepentimiento. Dice así, arrepentimiento pues viene de justamente de esta raíz griega, metanoien, que, bueno, a mí luego me suena algo, ¿no? Meta, cambio. Cambio, de ahí viene esa raíz. Noye o noya, o esas derivadas de la mente. Entonces, básicamente, es cambiar nuestra manera de pensar. Un arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Lo bueno es que también estamos viendo algo de eso los miércoles, ¿no? Es lo que vamos a ver, renovar tu mente. Pero es transformar tu manera de pensar. De ahí viene el arrepentimiento, pero no solamente desde una manera intelectual, sino una disposición de una persona a cambiar. Este cambio de pensamiento tiene que ver con su juicio sobre sí misma, quién eres, sobre el pecado, porque aquí estamos hablando de un arrepentimiento que tiene que ver con las cuestiones de Dios, junto con la evaluación de las exigencias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente necesitamos para un arrepentimiento verdadero entender quién soy yo, cómo estoy delante de Dios, qué me pide Dios. Y sobre eso, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. No solamente es intelectual, no solamente es cambiar una idea y digo, ahora digo que creo esto, no, sino eso va a traer como resultado un cambio profundo. Entonces, esta es una palabra que debemos de tener muy clara. Arrepentimiento, yo lo pongo como sinónimo y espero que tú también lo puedas ver, cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Se queda solamente en un sentimiento, a veces de culpa, a veces de resentimiento, no de dolor, pero si no hay cambio, no es un arrepentimiento. Y eso lo tenemos que tener claro porque la misma palabra nos lo dice. Y esto era lo que estaba predicando Juan. Y bautizaba a la gente confesaba sus pecados y él los bautizaba. Era algo increíble. Vamos a ver qué más dice la escritura. Vamos a seguir leyendo porque le paré por ahí, ¿no? Dice, bueno, ya viene el detalle de la ropa de Juan, pues era todo un personaje. Y me impacta que siendo el personaje que era, que siendo las cosas que les decía, la gente iba, lo buscaba y estaba dispuesta a confesar sus pecados, estaba dispuesta a que los retara, estaba dispuesta a escuchar al vestido con pelo de camello y que andaba ahí en el desierto, porque esa es la necesidad. Cuando entendemos nuestra necesidad de Dios, no importa qué hagamos, no importa dónde vayamos, no importa a veces quién nos esté diciendo, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios porque entendemos, quiero estar cerca de Dios. Nos hace pensar, en ese entonces caminaban y buscaban en el desierto a esta persona. Hoy nada más tienes que hacer un clic y ya estás. ¿Qué tanto estamos aprovechando eso? O quizás decimos, no importa, la veo luego.
No lo sé. Pero dice después, predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué la clase del día de hoy se llama Se trata de él? Porque Juan no era el personaje. Juan no era el más importante. Y aún así Jesús más adelante dice: no ha habido nadie como él, ninguno más grande que Juan. Y sin embargo, Juan tenía muy claro su lugar y su papel. Y, y esto es lo que, no sé, es de las primeras cosas que yo puedo tener muy profundamente de luego estudiar el Evangelio. ¿Qué tanto yo puedo ser así? Tener claro cuál es mi lugar, cuál era su papel de él: anunciar a Jesús, prepararle el camino. Él no era el protagonista, él no iba a ser el que tenía que destacar, simplemente era un siervo. ¿Te acuerdas que íbamos a ver muy profundamente la cuestión del siervo en este evangelio? Pues el primer ejemplo que tenemos aquí de Juan es un siervo que no se da su lugar, que no se pone a pensar en sus derechos, en lo que yo merezco, sino saben que después de mí viene el importante. Nuestra misión sigue siendo la misma. No se trata de nosotros, no se trata de hasta dónde lleguemos nosotros, de lo maravilloso que seamos. Se trata de ser un embajador de Jesús en este mundo, de preparar el camino. ¿Estás de acuerdo que cada corazón necesita que el camino se prepare para que llegue Jesús? Nosotros tenemos esa misión. Juan la tenía claro. La cosa entonces cambia, no es como, entonces yo no soy importante. No, el importante es Jesús, se trata de él. Pero ¿qué ejemplo estamos dando como embajadores? La gente hoy puede decir: claro, es evidente, es un embajador de Cristo, o simplemente no entiendo a esta persona, o se porta peor de lo que dicen otros. Yo conozco, ¿no? El típico: yo conozco un cristiano que es así. Bueno, si tú también dices eso, pues demuéstranos que tú puedes ser un cristiano verdadero. No se vale tampoco nada más andar criticando. Pero de nuestro lado, ¿qué ejemplo estamos dando? Y te hago una pregunta: ¿lo tenemos claro? O sea, ¿tenemos claro que no se trata de nosotros? Porque mira, a mí me ha pasado, no sé a ti, que a veces me quejo o nos quejamos de cómo van las cosas. Que decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si yo estoy orando, si yo estoy haciendo, si yo estoy diciendo, y nos empezamos a centrar en nosotros mismos. Es que no cambio, es que no me salen bien las cosas, y el enfoque nuevamente es uno mismo, y perdemos de vista esto, que se trata de Jesús, que va a venir alguien más grande que nosotros. Va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Espero que pronto, porque cada vez todo está más feo, pero va a regresar. Ya vino una vez y va a regresar. Y no debemos de estarnos centrando en nosotros, sino en Él. Y cambia la perspectiva, porque ya no te vas a estar quejando. Ya dices: ok, voy a prepararme porque tengo que dar un buen ejemplo. Debo de hacer algo porque viene Él. Y las cosas se centran en Jesús. Necesitamos tener una vida centrada en Jesús, no en nosotros mismos, no en nuestros problemas, no en nuestras cosas. Y esto es de fe. ¿Por qué es difícil? Claro, porque los problemas los tenemos nosotros, porque los sentimientos los estamos cargando nosotros, porque las situaciones las vivimos en este día. Pero la palabra nos expone otra cosa. El mismo Juan, ahorita vamos a ver lo que tuvo que pasar y las cosas que él mismo vivió. Tener bien claro, y yo creo que esto es importante, tener bien claro quién es el protagonista de esta historia. Esa es la vida de un discípulo. La vida de un discípulo tiene claro: el protagonista no soy yo. El protagonista es Jesús. ¿Qué tanto puede luchar esta idea, hermano, amigo, con nuestro orgullo?
No es tan fácil, ¿verdad? Podríamos decir, Juan ya lo tenía todo, ya tenía su ministerio, ya tenía la gente que lo seguía, pero él aún así pensaba, no se trata de mí. Viene alguien más importante que yo. Vamos a seguir leyendo. Dice así, en el versículo del 9 al 13. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Digo, también debemos de ver esta parte. Juan fue el que pudo decir, yo bauticé a Jesús, ¿no? Dios tampoco se olvida, hermano. No es que nosotros no importemos para nada, solamente que tengamos claro nuestro lugar. Hay en una película, me conmueve mucho esta escena, ¿no? Que está Juan bautizando y se ve llegar a Jesús. Y es como, wow, es el momento. Tú sabes que en otro evangelio está más detallado este momento, que él mismo le dice, yo no debería de hacer esto, yo no te debería de bautizar. Y Jesús, vamos a hacerlo. Jesús viene como uno de nosotros y nos muestra el camino. La diferencia, pues él no tenía de qué arrepentirse, él no tenía que confesar sus pecados, él no tenía que cambiar eso, que limpiarse, no, pero aún así estuvo dispuesto a pasar aún estas cosas. A decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a hacer de aquí en adelante, pues yo lo hago. No nada más voy a estar diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre, si ni yo me bauticé, dispuesto a hacer las cosas por nosotros, rebajándose a eso, que quizás la gente pudo haber pensado, hey, aquí estamos todos los pecadores, aquí estamos todos los que estamos sucios y necesitamos cambiar. Él también, fíjate, se estaba exponiendo a ese tipo de críticas, a ese tipo de cosas, pero para él no importa. Vamos a hacerlo. Y justamente en esta palabra, en estos versículos, me hace pensar mucho en las palabras de afirmación. No sé qué tanto para ti son importantes las palabras de afirmación. Vas bien, eres inteligente, eres bonita, eres bonito. Bueno, no sé si te digan así, pero esas palabras de afirmación, quizás para unos de nosotros son muy importantes. Yo varias veces he orado, Dios, ¿cómo me gustaría escucharte, escuchar tu voz clara? No hacerle al cuento y decir, escuché el Espíritu Santo. No, 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 yo sé que el Espíritu Santo nos habla de otra manera y lo entiendo, pero escuchar una voz, saber, estar convencido, plenamente convencido. Pero no sé si te habías puesto a pensar que esta es una de las pocas veces que Dios públicamente le da esas palabras a Jesús. No era todo el tiempo, no todo el momento pasaba este milagro y se había el cielo y sí es mi hijo, y sí es mi hijo, y sí es mi hijo. Nosotros a veces queremos eso todo el tiempo, que Dios nos esté confirmando en cada momento. Sí, sí te amo. Sí, sí, eres mi hijo. Sí, sí estoy cerca de ti. Y todo el tiempo quisiéramos eso. Y te lo dice y lees la palabra y lo crees y al otro día, ¿sí me amará o no me amará? Y dudamos, porque eso no es duradero. La fe es la que sí es totalmente duradera. Pero por otro lado, sí afirmó a Jesús. ¿Creemos realmente en la palabra de Dios? Si creemos realmente en la palabra de Dios, ya aquí, con esto ya tendríamos más que suficiente, porque es ese Dios dándole su lugar a Jesús. Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ya lo dijo. Si es, no es, aquí está. O sea, si crees, luego aquí está. No tenemos ni que avanzar al capítulo 2, ¿no? Ya con eso tenemos el mensaje. Pero pues necesitamos escuchar un poco más y gracias a Dios que nos entiende y nos da más cosas. Pero las palabras de afirmación, ahí están. Léelas. ¿Qué tal? Y te animo a que esta semana puedas, en tus tiempos con Dios, que estás leyendo, ver cuántas cosas te dice Dios. Tú también eres mi hijo, yo también te amo, yo cuido de ti. Y te ha dicho muchas afirmaciones, creámosla, no esperemos otra cosa. Si Jesús simplemente fue una, dos veces,
No esperemos también nosotros otra cosa. Para eso ya está la palabra. Y después sigue la escritura. Dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Tú puedes ver más detalladamente esto en Lucas 4 del 1 al 13. Es un pasaje donde te habla exactamente de la tentación, pero yo me quería centrar solamente en este detalle. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos, hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fíjate, no era necesario quizás que supiéramos qué pasó en esos 40 días, ¿no? El diario de Jesús. Día 1, ¿no? Ya me está dando hambre. No lo sé, no lo sé qué podría decir, pero algo que sí tenemos claro es, fue Jesús, el Hijo de Dios, reafirmado a pasar pruebas, tentaciones. ¿Qué esperamos nosotros? El mismo camino. Pero algo increíble, y te dije que una de las cosas que íbamos a ver también acá es la humanidad de Jesús. Pasa y es tentado en todas las cosas como nosotros. En sentimientos, sí. En que la familia a veces no te entiende, también. En llorar, sí. En pasar hambre, sí, porque ahí también lo dice. En las necesidades, sí. Jesús se tenía que bañar. Más seguro, pues obviamente, sí, también. Tenía que comer, tenía que pasar las cosas que nosotros pasábamos. Tenía amigos, varios de esos lo traicionaron. Pasó todo con una pequeña, no, ¿verdad? Enorme diferencia. Él no pecó. Y sabes, la tentación la vamos a pasar todos. El problema es dejarnos llevar por las tentaciones y pecar. Y una de las cosas increíbles que Jesús nos demuestra es si se puede pasar en esta vida sin estar pecando. Pero ¿cuál era la diferencia? Su cercanía con Dios. Y es el mismo camino. Dios, es que no me entiendes. Hey, ve a Jesús y sí te entiende. Sí te entiende totalmente, pero aún así te dice, puedes vivir de otra manera. Porque pasó lo mismo sin pecado. Y vámonos a la última sección que vamos a estudiar el día de hoy. Dice del 14 al 20. Después de que encarcelaron a Juan, fíjate, ¿qué? O sea, ya Juan, increíble, maravilloso, después de que encarcelaron a Juan. ¿Sabes? Ser discípulos, estar cerca de Dios, no todas las veces ven pedir que nos pasen cosas malas, porque estamos en un mundo perverso. A Juan, ¿por qué lo encarcelaron? Por llamarle la atención al gobernante. ¿Por algo malo? No. Que si pasa algo malo, que sea porque nosotros estamos obrando bien y haciendo bien las cosas, porque si te pasa algo malo, porque te portas mal, es la consecuencia natural, pero más bien por hacer el bien. Y aún así, fíjate, podríamos decir que injusto, no lo sabemos, pero aquí está el ejemplo de Juan, pasando cosas terribles. Y dices, no, no se vale. Bueno, ¿por qué lo pasa? Jesús pasó lo mismo. El mundo sigue siendo malo. Qué bueno que tenemos esperanza, qué bueno que tenemos una visión de otras cosas, pero las cosas siguen mal. Por eso hay que estar cerca de Dios y hacer las cosas diferentes. Dice, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Y esto lo tenemos que tener claro, eso en un examen lo tenemos ahí luego. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El mismo mensaje, por eso es importante entender la palabra del arrepentimiento. Las buenas nuevas, el evangelio, todo lo que él iba a decir. Ya ha llegado el momento, ya se acerca el reino de Dios. Entonces entramos justamente en una cuestión, que es esta. Necesitamos las dos cosas son importantes, la fe y el arrepentimiento, porque creer sin arrepentirse es una profesión falsa. O sea, estás diciendo algo que realmente
pues no es cierto, porque no lo estás creyendo, no lo estás viviendo, lo que veíamos un poquito el miércoles. Creer sin arrepentirse, falsa profesión, pero arrepentimiento sin fe, solamente estás a la mitad. Cuando dices, yo cambio mi vida, yo cada vez soy mejor, yo no necesito acercarme, eso podría ser un arrepentimiento sin fe. Pues sabes qué, amigo, te estás quedando solamente a la mitad, porque eso lo puede hacer cualquiera, cambiar. Sí, a todos nos cuesta trabajo, pero hay muchos grupos que te van a ayudar. Si eres tímido, te van a ayudar a ser más extrovertido, pero no es lo mismo en el camino a la cruz, porque eso sí se necesita la fe. Y solamente esa fe te puede llevar, que vas a cambiar porque entiendes quién es Dios, quién es Jesús y quién eres tú. No te quedes a mitad del camino. Amigos, si nos acompañas y estás acá y dices, es que yo lo tomo y ya estoy cambiando, pero no creo, te estás quedando a la mitad. Ya empezaste, ya acaba el camino, ya llega. Y aquí estamos para ayudarte. Pero ese era el mensaje de Jesús. ¿Qué pasa más adelante? Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaba la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Increíble. A mí me conmueve mucho que Dios no nos necesita, ¿sabes? Y eso se trata de Él, pero aún así nos toma en cuenta y aún así nos dice, sígueme, vamos a hacer algo, vamos a transformar como lo hizo con ellos. ¿Dónde los buscó? ¿En el templo? ¿En la mejor escuela de ese momento? ¿En el Sanedrín? No, los busca pescando. ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde hemos salido nosotros? ¿Somos las personas más increíbles y lo mejor de este mundo? Yo sé que muchos, aquí hay muchos preparados, pero aún así piénsalo. Tú eras esa persona que todo el mundo veía y decía, claro, él va a hacer algo grande, ella va a ser maravillosa. Y por eso Dios dijo, ay, sí, todos dicen que es maravilloso y por eso lo voy a agarrar. ¿O realmente hemos salido de todos lados? De lo que quizás para el mundo no es valioso y aún así para Dios ha sido muy valioso y nos ha hecho este llamado. Vengan y síganme. ¿Sabes, amigo? También a veces tú puedes sentirte de mucho más y decir, ay, pues sí, yo qué voy a hacer esto, eso es para los que no tienen nada que hacer, eso es para tal. Ok, Dios te está dando la oportunidad de quién eres, que entiendas realmente quién eres y te está diciendo, sígueme, piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿A quién prefieres demostrarle algo? Lo increíble y que también me conmueve mucho es que dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. No le hicieron mucho al cuento, sino estuvieron dispuestos a tomar esa oportunidad. Hoy, amigo, tú tienes esa oportunidad de tomarla o no. ¿Quién sabe si vuelva? Pero si ahorita está, aprovéchala. Y ellos estuvieron dispuestos. Pero discípulo, que ya tienes más tiempo por acá, ¿recuerdas ese llamado? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste cuando te dijeron, hey, vamos a estudiar la Biblia? Y entendiste, ay, mi vida no está o no es como yo pensaba. ¿Qué has tenido que dejar en estos años, en estos 2, 5, 10, 15, 20, 30 años? Pero también, ¿qué estás dejando en este momento? ¿Qué estás en ese proceso también? Porque dejaste muchas cosas, estoy seguro. Pero a veces, cuando estamos así, decimos, recupero una que otra. Y nos empieza a estorbar nuevamente. Porque ellos que hicieron, dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué estás dejando? ¿O qué necesitas dejar el día de hoy para seguirlo otra vez? Realmente. De repente podemos pensar que ahí estamos en camino con Jesús, pero no entendemos nada de lo que dice, no creemos en Él, no tenemos claro sus palabras,
no estamos tranquilos, no hay nada. Pues hay que tener cuidado si realmente lo estamos siguiendo o no. Quizás de repente cerramos los ojos y nos fuimos por otro lado, o nos fuimos siguiendo otras cosas, o pensamos otras cosas diferentes y ya estamos por otro lado. No es una garantía los años, sino la cercanía. La cercanía es la garantía, esa fe y la cercanía con Dios es la garantía de que estamos caminando con Él, no los años. Quizás algunos de nosotros necesitamos dejar cosas el día de hoy para volver a seguirlo. Cosas externas o cosas internas de nosotros mismos, ya abandonarlas y ya por fin confiar en Dios en esas cosas. Piensa qué dejaste, da gracias por eso, no te arrepientas. Piensa qué estás dejando, pide ayuda, pidamos ayuda porque no es tan fácil, pero piensa también qué quizás necesitas dejar en este momento. ¿Ellos qué hicieron? Lo dejaron todo. Y por último, y ahora sí lo último, dice, los haré pescadores de hombres. ¿Sabes? Lo que tú sabes hacer puede ser de gran utilidad en las manos de Dios. No necesitas tener muchísimos estudios. No necesitas ser con el carácter de tal o cual, que somos muy dados a compararnos. Si yo tuviera esto, si yo fuera como él, si yo fuera como ella, es que yo nada más estudié poquito, es que yo estudié demasiado y pues no le puedo dedicar tanto tiempo a la iglesia. No sé, siempre somos complicados, así somos. Pero ¿qué les dice Jesús? Hey, ¿tú sabes pescar? Ok, ¿sabes lo que requiere pescar? Sí. ¿Qué requiere? Paciencia, estar ahí, trabajo, no rendirte porque es una y otra vez, intentarlo nuevamente. Bueno, tienes todas esas características, ahora vas a hacer eso mismo, pero con personas. Ya, entiendo. Entonces pescar es como, o sea, imagínate ellos, ¿no? Pescar hombres es ser paciente, porque pues yo estoy un rato ahí y a veces no llega nada, no pesco nada, pero ahí le sigo. Ahora entiendo. Piensa en tu vida. ¿Qué te puede decir Dios? ¿Qué has atravesado? ¿Qué has vivido? ¿Qué experiencias tienes? Que te dice, ¿entiendes esto? Pues ahora esto hazlo para mí. Ya entiendo. Ok, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. También un llamado importante, la pesca no ha terminado, ¿eh? El llamado para ellos, síganme. Sí, es una parte importante, estar aquí, estar en las reuniones, estar cerca de él. Pero ¿cuál fue la otra? Sean pescadores de hombres. Y hermano, esa misión no se ha acabado. No por la pandemia se ha acabado. Cambian las maneras, ¿verdad? Que quizás ya no estás ahí en la plaza, quizás ya tienes más añitos de los que cuando te bautizaste y ahí andabas uno y otro, y ahí ando todo el tiempo, y ahora tienes a tus hijos, y ya no puedes estar todo el tiempo en la calle. Cambia la manera, no tienes por qué hacerlo como lo hacías antes. Para eso hay otros ministerios, para eso están los unis, y los unis sí están cansados y desvelados, pero ellos sí pueden dedicarle más tiempo a eso. Pero ¿qué tal tú lo haces con los papás de tus hijos, de los amigos de tus hijos? Que vas a una fiesta y dices, ay, no, es que debería de estar compartiendo. ¿Por qué no aprovechas ese momento? Ya cambió la cosa, pero la misión no ha cambiado. Cambió la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y quiero animarte, región Azcapotzalco, a que no nos cansemos, que cada quien donde estemos, que cada quien con las capacidades que tenemos, con lo que Dios nos ha preparado, podamos seguir la misión de seguir pescando. No vivamos en el pasado, no vivamos en yo fui increíble en tal tiempo, es que cuando yo estaba, no, ahorita. Cambiaron las cosas, sí, quizás ya eres papá, quizás ya eres abuelo. Qué increíble todo lo que Dios te ha dado, pero aún así, ahora puedes tú inculcárselo a tus nietos también, cuidar a tus hijos. Fíjate, oportunidades hay, pero hay que encontrar nuestro lugar porque recuerda, lo que tú sabes hacer puede ser de gran utilidad en las manos de Dios. Y muchísimas gracias, hermanos. Yo sé que son muchas cosas, así es el Evangelio y es increíble. Y si te fijas, nos dice varias cosas, o sea, no nos centramos nada más en un tema, de repente nos está hablando
de cosas diferentes, y esa es la belleza de poder estudiar la palabra de una manera expositiva, que la palabra nos está hablando. Ya no nos centramos en un tema, ya no hablamos exactamente del Día del Padre, porque era hoy, pero por ahí sale, ¿verdad? Tú eres mi hijo. ¿Verdad? Qué cosas. Entonces, pues nos vemos, primero Dios, la siguiente semana. Recuerda las reuniones de esta semana que son diferentes y podamos, pues, seguir estudiando. Esto solamente es lo que yo te quiero compartir, pero tú también profundiza en las escrituras. Ve lo que estamos haciendo y tú también hazlo en tu casa. Estoy seguro que Dios también te va a seguir revelando cosas y que tú también vas a seguir aprendiendo cosas. Recuerda, al final, el protagonista de esta historia es Jesús. Se trata de él. Muchas gracias. Vamos a tener una alabanza y con eso terminamos.